Efectivamente, soy una mujer ciega, pero creo que hoy no me han traído aquí porque yo no vea, ni porque tenga un cerebro no sé cómo. A mí me han traído hoy aquí porque tengo la suerte de formar parte del Comité Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas. Así que me van a permitir que en primer lugar exprese mi agradecimiento sincero a Jesús Coronado, que todavía no he tenido la suerte de saludar, pero que agradezco sinceramente que se haya acordado de nosotros, del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, para poner también un punto de inflexión, de reflexión aquí en el Congreso que hoy nos reúne a todo el mundo. Me ha encantado escuchar a los ponentes que me han precedido esta mañana en los enfoques diversos que han adoptado para hablar de las personas con síndrome Down. Cuánto me gustaría que en lugar de que yo hoy aquí les hablara a ustedes de esta convención, de lo que hace el Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad de Ginebra, fuera una persona con síndrome de Down la que se dirigiera directamente a ustedes, igual que yo lo hago en este momento. Porque miren ustedes, el principio fundamental que guía nuestros pasos, que guía nuestro trabajo, es el de que no queremos nosotros, los hombres, las mujeres, los niños, las niñas con discapacidad, no queremos que nadie hable por nosotros. Queremos tener la voz directa, el derecho directo a hablar por nosotros y nosotras mismas. La convención. La convención que tanto quebradero de cabeza ha traído a muchos estados partes, al movimiento asociativo, a los profesionales que se dedican al tema de la discapacidad, quebraderos, análisis, reflexiones y oportunidades. Miren ustedes, en el mundo hay más de 1.000 millones de personas con discapacidad. 1.000 millones. Y esa población inmensa, amplia, diversa, se ha caracterizado, nos hemos caracterizado por ser invisibles, invisibles en todo el marco del sistema de derechos humanos de las Naciones Unidas, de nuestros países, de nuestras regiones, de nuestras comunidades. No se ha reportado sobre nosotros. Y nosotros y nosotras tampoco hemos sabido cómo hacerlo. No conocíamos nuestros derechos y tampoco sabíamos la manera de defenderlos. Esas constantes vulneraciones de derechos humanos y de libertades fundamentales han ido llegando como gotas de agua a un mundo cada vez más húmedo, más cercano a entender que la diversidad humana es un concepto que nos enriquece a todos. Y así nos hemos ido enterando por la prensa, los medios de comunicación en general, por las organizaciones, por las propias personas con discapacidad, por profesionales, por las familias. Nos hemos ido enterando de esas vulneraciones fundamentales de derechos humanos que se venían, se vienen y lamentablemente se seguirán cometiendo en un futuro inmediato, si todos y todas no hacemos algo para cambiarlo. Porque claro, en Naciones Unidas existían ya otro tipo de instrumentos que de alguna manera hablaban de las personas con discapacidad. Acuérdense ustedes del Plan Mundial para los Impedidos de los años 80 o de las reglas uniformes, las Standard Rules de la igualdad de oportunidades y no discriminación de las personas con discapacidad. Acuérdense de aquello. Sin embargo, no eran textos vinculantes y los Estados partes, los Estados presentes en las Naciones Unidas, no se sentían en ningún momento concernidos por todo ello. He olvidado decir que tengo una presentación en PowerPoint. Esto de no ver tiene también su... que yo no sé si ustedes la están viendo. ¿La están viendo? ¿Sí? Ah, fenomenal. Bueno, pues el caso, les digo, que precisamente
gracias a Vicente Fox. ¿Qué es esto? Muchísimas gracias, pero yo prefiero que lo siga haciendo la persona que lo está haciendo. Decía que precisamente gracias a Vicente Fox... ¿Le tengo que dar el mando a alguien? Sí, perdón. Sí. Muy bien, muchísimas gracias. Estamos en los antecedentes, Luis. En la primera. Decía precisamente que gracias a la petición que hizo Vicente Fox en el año 2000, conseguimos que se creara en Naciones Unidas un comité ad hoc para la preparación, por fin, de una convención amplia e integral para los derechos de las personas con discapacidad. Y lo más importante que sucedió en aquel momento y en los años sucesivos del trabajo de este comité fue precisamente que los Estados partes se dieron cuenta que si no contaban directamente con la participación de las personas con discapacidad y de sus organizaciones representativas, el texto no se concluiría. Ese ha sido el gran cambio que ha traído esta convención en la manera de entender la discapacidad, porque las personas con discapacidad estuvimos presentes desde el primer momento, a través también de nuestras organizaciones, como decía, representativas, en donde el papel de la familia fue fundamental igualmente, para establecer un articulado en la Convención que habla de los derechos que tenemos las personas con discapacidad. El 21 de junio me encontraba en Madrid con el embajador en misión especial de Derechos Humanos de Francia, que quería verme para preguntarme lo siguiente: señora Peláez, usted que se afana tanto en defender los derechos de las personas con discapacidad, ¿me puede resumir, no tengo mucho tiempo, ¿me puede resumir cuáles son esos derechos? Me quedé impresionada, porque era el embajador en misión especial de Derechos Humanos de Francia. Y digo, ¿y usted me lo pregunta, embajador? Los mismos derechos que tiene usted como persona, tengo yo también como persona, por muy mujer, por muy ciega que sea. Los derechos de las personas con discapacidad son exactamente los mismos derechos que tiene cualquier ciudadano o ciudadana. Y lo único que hace esta convención es recordárnoslo y poner los mecanismos pertinentes para asegurar tales derechos. Miren ustedes, el propósito, el artículo primero de la Convención, el propósito de la presente Convención es promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad y promover el respeto de su dignidad inherente. Miren ustedes, el primer derecho como persona que tiene cualquier ser humano es el tener el igual reconocimiento ante la ley que cualquier otra persona. Precisamente el derecho que más se vulnera cada día cuando hablamos de personas con síndrome Down. En su artículo segundo, Luis, tú me vas siguiendo bien, ¿verdad? En las definiciones nos vamos a encontrar que la Convención hace una serie de consideraciones iniciales que pretende dejar claro para que después eso sean tenido en cuenta a lo largo de todo el articulado de la Convención. El concepto de comunicación, tan importante, ¿verdad? El lenguaje, tan importante. Yo me pregunto, señoras y señores, de todo esto que hoy se está hablando aquí, ayer y mañana, del síndrome de Down, las propias personas con síndrome de Down ¿están accediendo a esta información de manera accesible? ¿Saben que estamos aquí hablando de ellos? ¿Se están enterando de los avances, por ejemplo, que nos acaba de comentar el ponente anterior sobre los asuntos de salud, por ejemplo, en las personas con discapacidad? Porque creo que hay muchas cosas, muchos puntos de referencia
que deberíamos, de la propia Convención, que deberíamos interiorizarlos también y tratar, yo sé que se están haciendo cosas importantísimas, y tratar, como digo, de incorporarlos en nuestro propio quehacer de cada día, también como familias y como organizaciones de personas con discapacidad. Miren ustedes, otro concepto muy interesante, ajustes razonables. Podríamos preguntarnos si estamos haciendo todos y todas los ajustes razonables precisamente para que todo el mundo, y especialmente la población de la que estamos hablando aquí y a la que estamos representando, también tiene. Los principios generales de la Convención, en el artículo 3. Esos principios son el respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la libertad de tomar las propias decisiones y la independencia de las personas. Este es el primer principio que tiene la Convención. ¿Cuánto tiene que ver esto con el síndrome de Down? El segundo, la no discriminación. ¿Cuánto, verdad? El tercero, la participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad. Imaginen. El cuarto, el respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad como parte de la diversidad y la condición humana. El quinto, la igualdad de oportunidades. Piensen en sus hijos y en sus hijas y piensen en las personas con síndrome Down en relación con todo esto. El séptimo, la igualdad entre el hombre y la mujer. Me ha encantado escuchar al ponente anterior en donde realmente abordaba perfectamente el tema de los hombres y las mujeres con síndrome Down en el tema de la salud, que evidentemente comparten situaciones comunes, pero también tienen sus diferencias. Y esas diferencias muchas veces no las apreciamos, no somos capaces de reconocerlas en determinados sectores poblacionales, como es el caso muchas veces de las personas con síndrome Down. Y el H, el respeto a la evolución de las facultades de los niños y de las niñas con discapacidad y su derecho a preservar su identidad. En relación con las obligaciones de los Estados partes, ¿qué obligaciones tienen? Son interesantes. Miren ustedes, cuando la Convención entra en vigor en un Estado parte, que es cuando se ha producido el proceso de ratificación, esa Convención es parte de su derecho jurídico, de su sistema legislativo y tiene, por tanto, obligado cumplimiento en toda su norma. Por tanto, la primera obligación que tienen los Estados partes y en la comunidad iberoamericana, esta convención ha sido ampliamente ratificada por todos sus países, hay que decir que la primera obligación que tienen los Estados partes es adoptar todas las medidas legislativas, administrativas y de cualquier otra índole que sean pertinentes para precisamente hacer efectivos los derechos que están considerados en esta Convención. En segundo lugar, por tanto, tomar todas las medidas pertinentes, incluidas las medidas legislativas, para modificar o derogar legislaciones, reglamentos, comportamientos que sean totalmente contrarios a estos principios y valores. En tercer lugar, tener en cuenta en todas las políticas y en todos los programas la protección y promoción de los derechos humanos y de las personas con discapacidad. Esto queda tanto por hacer. Yo en este momento soy relatora para México del comité, después les hablaré, y bueno, lo he sido para Argentina, acabamos de ver a Perú, El Salvador, en España igualmente, y queda tanto por hacer en todos estos ámbitos. En el D, abstenerse de actos o prácticas que sean incompatibles con la presente convención. Qué ironía, ¿eh? ¿Cuántas personas, por ejemplo, con síndrome Down no pueden votar en ninguna parte, en ningún país? Recuerdo que hace un año y medio aproximadamente, en la Conferencia de Estados Partes de Nueva York, una chica con síndrome de Down de Perú solicitaba su derecho al voto y al final se consiguió el derecho al voto de esa chica con síndrome de Down. Qué injusticia social todavía se comete en relación, por ejemplo, simplemente con los derechos políticos de las propias personas con síndrome de Down.
tomar todas las medidas pertinentes para que ninguna persona, organización o empresa privada discrimine por motivo de discapacidad. La F, emprender o promover la investigación y el desarrollo de la accesibilidad de los bienes, servicios, etcétera. No me quiero entretener aquí. Está también como obligación de los Estados partes emprender, promover investigaciones de desarrollo de las nuevas tecnologías, la formación, por ejemplo, de todos sus profesionales o, por ejemplo, poner a disposición de las personas con discapacidad directamente pues todo lo que tiene que ver con sus derechos humanos y servicios disponibles, que creo que es algo que lamentablemente tampoco se hace. Pero miren ustedes, dentro de estas obligaciones generales, los Estados partes, en su párrafo tercero, señalan que para la elaboración y aplicación de la legislación y de las políticas para hacer efectiva la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y en otros procesos de adopción de decisiones sobre cuestiones relacionadas con las propias personas con discapacidad, los Estados partes celebrarán consultas estrechas y colaborarán activamente con las personas con discapacidad, incluidos los niños y las niñas con discapacidad, a través de sus organizaciones representativas. Yo, cuando esta mañana escuchaba a los distintos ponentes, me preguntaba muchas veces de qué manera, por ejemplo, cuando se investiga en el síndrome de Down, se está también tomando en consideración estas consultas estrechas de las propias personas con síndrome de Down, ya no solamente como sujetos pacientes de una acción de investigación o que es necesaria y que es fundamental, sino de qué manera esas personas con síndrome de Down han participado, por ejemplo, a la hora de plantear una determinada investigación. Si queremos saber cómo se encuentran las personas con discapacidad en no importa qué ámbito de la vida, qué mejor, señoras y señores, que contemos con ellas desde el primer momento para que nuestras investigaciones, nuestros trabajos, el trabajo de nuestras organizaciones, realmente las considere desde el primer momento, no como resultado final de un estado por el que se pasa y al final la acción llega a la persona con síndrome de Down, sino que esa persona con síndrome de Down tiene que formar parte de todas las etapas y fases de ese proceso. Bueno, ¿cómo se hace? Después hay otra serie de obligaciones también que tienen los Estados partes, por ejemplo, pues que evidentemente un Estado parte que tenga una legislación más avanzada en materia de discapacidad de lo que establece la Convención no puede venir hacia atrás basándose en ese principio. O, por ejemplo, la obligación de que en un Estado federal, y América Latina tiene muchos estados federales, México es un buen ejemplo para ello, no puede tener una legislación o una norma de aplicación distinta en función del Estado federal del que se trate. Qué importante es esto. Bueno, nos pasamos ahora a la aplicación en lo que es el seguimiento de la Convención. Miren ustedes, en el artículo 33 encontramos realmente las tres fases de establecimiento de la implementación de la aplicación en un Estado parte. En la parte primera del artículo 33 encontramos que los Estados partes, de conformidad con su sistema organizativo, designarán uno o más organismos gubernamentales encargados de lo que son las cuestiones de aplicación de la Convención. Generalmente, los temas de discapacidad, lamentablemente, siguen recayendo en los ministerios específicos de la salud, de los temas de bienestar, y no realmente apenas se toma una verdadera conciencia de que esta convención no atañe a un único ministerio, al Ministerio de Educación, al Ministerio de Trabajo, no, atañe a todos los ministerios, porque atañe realmente a la vida del Gobierno, a las obligaciones que tiene el Gobierno en todos los ámbitos de la vida de la ciudadanía, en donde también, en este caso, las personas con síndrome de Down tienen que estar consideradas. En el apartado segundo del artículo 33 se habla de algo muy importante, los mecanismos de seguimiento
de esa aplicación que hace el Gobierno en materia de aplicación de la Convención. Hay modelos diversos. Generalmente muchos países cuentan con las instituciones de derechos humanos, los ombudsman, para realizar esta tarea de seguimiento, ¿no? Pero hay, digo, modelos diversos en donde, por ejemplo, yo vengo de un país, de España, en donde se ha considerado, el Gobierno ha nombrado un segundo mecanismo de seguimiento independiente, que es el CERMI, la plataforma de representación de todas las discapacidades en nuestro país. Y esto es un avance importante, porque si uno mira a lo que reporta, por ejemplo, los ombudsman en relación con la discapacidad, se da directamente cuenta de qué alejada todavía queda la discapacidad por parte de las consideraciones de los defensores del pueblo. Ahí yo animaría a que conocieran especialmente el modelo del CERMI en relación con esta responsabilidad para tratar también de sacarlo adelante en otros países. Pero miren ustedes, en el párrafo tercero del artículo 33 se vuelve a mencionar la importancia que tiene la sociedad civil y en particular las personas con discapacidad y las organizaciones que nos representan para garantizar la adecuada aplicación de la Convención en todo su proceso de seguimiento y evaluación. En el artículo 34 se determina en la Convención la composición de un comité internacional de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad, del que, como comentaba anteriormente, yo tengo el honor y el privilegio de formar parte. Ese comité, hoy por hoy, está formado por 18 personas. Miren ustedes, 11 tenemos discapacidad y 7 no la tienen. Y además estoy infinitamente satisfecha porque dentro de esas 11 personas que tenemos discapacidad, tenemos todas las variedades de discapacidad. Especialmente me congratula muchísimo que haya gente con discapacidad psicosocial. Les animo fervientemente que apoyen la participación de expertos o expertas que tengan también discapacidad intelectual, porque creo que son fundamentales a la hora de hacer el trabajo. ¿Qué trabajo tiene este comité? Artículo 35, vamos ya, Luis. Básicamente, el trabajo que tiene este comité es analizar y valorar cómo un Estado parte que haya ratificado la Convención la está implementando, la está aplicando. Y además, eso se hace a través de un mecanismo que ya está establecido, que son unas directrices que tiene publicadas el comité de cómo los Estados partes tienen que reportar sobre el grado de aplicación o implementación de los determinados artículos. El Estado parte tiene que construir, a los 2 años de haber ratificado la Convención, tiene que presentar un informe que se llama informe inicial sobre el grado de aplicación y los principales problemas que tienen a la hora de implementar la Convención, digo, en su propio Estado. Y para ello, previamente, el Estado parte tiene que hacer público en una página web ese informe para que esté disponible, para que toda la ciudadanía lo conozca y pueda hacer aportaciones, especialmente aportaciones por parte de las propias personas con discapacidad a través de sus organizaciones representativas. Miren ustedes, hasta este momento nosotros hemos visto 17. Bueno, hemos evaluado a 10 Estados partes y hemos visto los informes de 17 Estados partes. Ningún Estado parte ha reportado sobre la situación de las personas con síndrome de Down. En ningún país. No hay nada. De ahí que sea importante conocer realmente cómo ustedes, con su conocimiento, con sus investigaciones, con sus estudios, con sus experiencias de vida de las organizaciones, realmente puedan contribuir. Porque, claro, el comité analiza el informe del Estado parte,
pero la sociedad civil puede presentar al comité informes alternativos, informes en la sombra o informes complementarios sobre el grado de cumplimiento de lo que dice el Gobierno. Miren ustedes, el Gobierno les está diciendo que la educación inclusiva es un derecho ya adquirido, pero, sin embargo, sabemos que tantos niños y niñas han sido, y la sociedad civil es la que va reportando directamente al comité sobre lo que hace el Estado o lo que no hace. A partir de ahí, de ese primer estudio, que ahí es donde aparece la figura del relator. El relator es de esas personas del comité la que se va a encargar de aglutinar toda la información con respecto a un país, y en este caso, como les comentaba, yo seré la relatora de México. Entonces, lo que hacemos es recopilar toda la información que ha presentado el Gobierno, toda la información que presenta la sociedad civil, especialmente las organizaciones de personas con discapacidad, y se hace una lista de preguntas al Estado parte. En este momento, con respecto a México, les diré que en este momento se está recopilando toda la información. El Estado parte ya ha presentado su informe y estamos recopilando ahora la información de la sociedad civil. El 14 de abril haremos la lista de preguntas y será otro momento en donde las propias organizaciones de personas con discapacidad pueden reportar en Ginebra o por correo electrónico sobre cómo se está aplicando esa convención en el Estado parte. A partir de ahí se establece el diálogo directamente con el Estado parte, que es un diálogo que dura 6 horas, 3 horas de una tarde y 3 horas de la mañana siguiente, en donde, con toda la información que se ha recopilado, al Gobierno, a los ministerios concernidos generalmente, que son quienes suelen hacer la defensa de sus informes, se les hace preguntas, se les cuestiona sobre los asuntos que no han quedado claros. Temas que normalmente aparecen en esos asuntos y que tienen que ver con las personas con síndrome de Down, especialmente, es la falta del igual reconocimiento como persona ante la ley, la falta de acceso a la justicia, que tienen por esa falta de capacidad jurídica de las personas con síndrome de Down, y un asunto que permanentemente aparece siempre y del que todavía hoy no he oído hablar, yo creía que mi compañero de la salud lo iba a tratar, era el tema de la esterilización forzada, que tanto tiene que ver y que tanto afecta especialmente a niñas, adolescentes y mujeres con síndrome Down. Prácticas que son totalmente contrarias a los principios y mandatos de esta convención. Igualmente, las consideraciones de todos estos informes, que es en el artículo 36, son además, perdón por el paro aquí. Cuando el comité analiza al Estado parte y escucha a la sociedad civil, elabora un documento que se llama las observaciones finales. No es un documento de obligado cumplimiento en un Estado parte, porque son recomendaciones que el comité le hace al Estado parte. No tienen carácter jurídico y no son jurídicamente vinculantes tampoco. Y en todos esos informes y todas esas observaciones finales se encuentran todas disponibles en la página oficial del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. En algunas ocasiones hay asuntos de seguimiento de una cuestión determinada. Por ejemplo, como un Estado parte está reportando a cada 4 años, puede haber algún asunto que sea de extraordinaria importancia para que sea tenido en cuenta con anterioridad. Y entonces ahí hay algunos asuntos, pues por ejemplo, el derecho al voto en algunos países ahora de América Latina que han tenido procesos electorales en donde sí que se ha pedido desde el comité que se garantice el derecho universal y que se ha valorado y se ha considerado importante hacer un seguimiento al Estado parte al año de haber ofrecido esa recomendación. Voy terminando. La cooperación entre los Estados partes y el comité.
Bueno, pues aquí igualmente se establece que los Estados partes tienen que ayudar a que el comité haga su propio trabajo. Y esa ayuda supone que a veces se tienen que hacer investigaciones en el Estado parte. En este momento las investigaciones son privadas, no se pueden saber, pero en este momento hay algún Estado parte que está siendo investigado por Naciones Unidas porque el grado de aplicación de la Convención no es el adecuado precisamente en una materia importantísima de la que también esta mañana se ha hablado, como es el derecho a la educación inclusiva de calidad. En relación con el Comité y otros órganos de Naciones Unidas, hay que decir que cuando elaboramos las observaciones finales para un Estado parte, por ejemplo, ahora que en mi caso estamos preparando el de México, nosotros recibimos también los informes de las agencias especializadas de Naciones Unidas que tienen presencia en el terreno, pues ACNUR, UNICEF, etcétera, y que esas agencias reportan igualmente al comité en relación, en este caso, con los derechos de las personas con discapacidad. El informe del comité, que es el artículo 39, hace referencia a que nosotros presentamos un informe a la Asamblea General de Naciones Unidas y vamos viendo realmente cómo va siendo el trabajo del comité. Por ejemplo, en este momento existe un retraso de 7 años en relación con el tiempo que pasa entre que un Estado parte presenta su informe inicial y el tiempo de respuesta del comité, porque realmente hoy por hoy solamente se cuenta con 2 periodos de sesiones, uno de 2 semanas y otro de 3 semanas. Hay que dar más tiempo porque si no, no se puede llegar a este nivel de trabajo, dado que se trata de una convención ampliamente ratificada. Información relevante sobre México, ya estoy en la parte final. Yo les decía, el presidente Fox presenta y lidera el desarrollo de esta convención. La firma de la convención y de su protocolo opcional. No he hablado hoy del protocolo porque no hay tiempo, pero es una herramienta que permite presentar comunicaciones individuales cuando se han agotado los recursos domésticos de un país interno. Es algo que tampoco se suele hacer y creo que yo animaría especialmente a las familias y a las personas con síndrome de Down que se sientan no atendidas adecuadamente en su derecho a la educación, al empleo o al voto, a lo que sea en un Estado parte que haya ratificado también el protocolo, a que lo denuncie ante el Comité de la ONU. Decía, la firma de la Convención y del protocolo se produjo el 30 de marzo del año 2007. La ratificación de la Convención y del protocolo por parte de México se produjo el 17 de diciembre del 2007, precisamente. En ese momento el Estado parte presenta una declaración interpretativa precisamente sobre el artículo 12, bueno, simplemente poniendo ciertas reservas en relación con el igual reconocimiento como persona ante la ley de todas las personas con discapacidad. Esa reserva o esa declaración interpretativa por fin ha sido retirada y eso se ha hecho precisamente el 3 de enero del año 2012. ¿Qué más tengo por aquí? Bueno, pues se ha presentado ya el informe inicial de México, y de otros estados de América Latina también, les invito a que los vean. En el caso de México fue el 4 de agosto del 2011. El comité elaborará la lista de preguntas para México el 14 de abril del 2014 y, por tanto, escucharemos a las organizaciones de personas con discapacidad de México que estén presentes allí, que nos quieran dar información. Y el diálogo constructivo con el Comité y el Estado de México se establecerá en septiembre del año 2014 y será retransmitido por la web del Alto Comisionado de Naciones Unidas y también les invito a que lo puedan ver. Simplemente ya me quedo con una última reflexión. Termino como empiezo. Creo que a estas alturas
de la vida, del siglo, de este congreso, no tiene ningún sentido hablar de las personas con síndrome Down sin ellas directamente. Yo sé que están aquí, yo sé que realmente se está contando con ellas, pero se necesita todavía que estén en este sitio, tomando el micrófono y dirigiéndose a esta magnífica audiencia. Muchísimas gracias.